partidistas. Los efectos de este modo de afianzarse en el poder son demoledores, tanto para la vida económica de un país como para el orden institucional del Estado. Es por eso, porque la corrupción política amenaza la integridad de la democracia española y porque los corruptos solo persiguen su impunidad, por lo que se hace necesario, caiga quien caiga y cueste lo que cueste, defender con uñas y dientes a quienes investigan, persiguen y juzgan la corrupción política. Son las 3, las 2 en Canarias. La tarde. Pilar García Muñiz. COPE. Estar informado. ¿Qué tal? Bienvenido a la tarde de COPE. Soy Carlos Gutiérrez y hoy te voy a acompañar al otro lado de la radio hasta las 7 de esta tarde. España arde más que ningún otro país en Europa. Es duro decirlo así, pero es el dato. Somos ahora mismo el país de la Unión Europea con más superficie forestal quemada en lo que va de este año 2026. Nos acercamos ya a las 120.000 hectáreas calcinadas. Y lo peor es lo rápido que ha cambiado todo. Fíjate, en solo 2 semanas, la superficie quemada en España se ha duplicado. Es más del triple que a estas alturas del año pasado y todavía queda mucho verano por delante. El golpe más duro está en Guadalajara. El incendio de la Mierla en la Sierra Norte ha quemado ya unas 32.000 hectáreas, aunque afortunadamente la situación empieza a mejorar. Por ahora el 70% del perímetro está estabilizado y hoy se va a levantar la evacuación de 5 pueblos. Y tampoco se descarta que durante el día puedan volver los vecinos de La Mierla, donde empezó este incendio el pasado 16 de julio. Es terrible, se trata del mayor incendio de la historia de Castilla-La Mancha. Y detrás de esas hectáreas hay monte, hay pueblos, hay ganaderos, hay agricultores y hay familias que pierden no solo lo que tenían plantado, sino también lo que iban a poder producir en los próximos meses o incluso en los próximos años. En COPE hemos hablado con Ramón Solanilla, el secretario general de Asaja. Nos ha contado cuánto dinero puede perder un agricultor cuando el fuego lo arrasa todo. Tenemos muchas zonas de olivares centenarios que han sido completamente abrasadas. Esos olivares nunca más, esos olivos o esos almendros no se van a recuperar. Eso tiene un valor incalculable, ¿no? Y luego por otro lado tenemos las pérdidas que puede ser pues la quema se ha quemado alguna granja, maquinaria agrícola. Puede haber explotaciones, estamos hablando igual de $500,000 de euros, $1 millón de euros de pérdidas fácilmente. Pero en Guadalajara ahora preocupa otro incendio, el de Selas, en la zona del Alto Tajo. Ha quemado muy rápido unas 2.600 hectáreas, amenaza en un entorno de enorme valor natural, como es el Parque Natural de la Sierra Norte también, pero los trabajos de extinción avanzan en positivo. Lo ha confirmado el presidente de la Junta de Castilla-La Mancha, Emiliano García Paje. Estamos también muy optimistas, razonablemente optimistas. Se han quemado muy rápidamente 2.600 hectáreas, pero hemos podido perimetrar por completo el flanco derecho, era el que más nos preocupaba, y está al 50% ya de perimetración el flanco izquierdo y por completo controlada la cabecera, de manera que vamos a levantar también la orden de evacuación en Anchuela del Campo, en el de Selas. Y el mapa no se queda ahí. En Huelva hay varios focos activos y en Segovia el incendio de Brieva, aunque se ha permitido la vuelta de vecinos de varias localidades y el 80% del perímetro está estabilizado, sigue preocupando el viento y la baja humedad del lugar. En Teruel la lluvia ha dado un pequeño respiro en el incendio de Ejulbe y en Galicia la Xunta ha pedido a Adif que refuerce de forma urgente el desbroce junto a las vías de Orense después de 8 focos de incendios que la Consellería atribuye al paso de un tren de mercancías. Y después de los incendios vamos a cambiar completamente de registro porque mientras España sigue celebrando el Mundial, en Argentina algunos todavía intentan encontrar una explicación a la derrota que no pase por lo más sencillo, y es que España fue mejor. No hablamos de todo el país, pero en redes sociales y en algunos espacios ha empezado a circular una colección de teorías conspirativas bastante surrealistas. Que se sabía perfectamente que la FIFA necesitaba un campeón europeo. O sea, apretaron a la familia de los jugadores y apretaron a los jugadores, porque Argentina no podía ganar esa final. ¿Y esta venga de Messi saliendo del vestuario con esas caras de Verónica? Así que esta tarde vamos a hablar de esto, de fútbol, de frustración, de redes sociales y de por qué a veces cuesta tanto aceptar lo más simple, que en el deporte también se pierde y que esta vez ganó España porque fue mejor. Levantaremos al sol. Bueno, y esta tarde os estamos preguntando ya
¿cuál es esa canción que a ti te representa y con la cual tú te subirías a un escenario, como hicieron los jugadores de la selección española, a celebrar que eres campeón del mundo? Jara Muñoz. Buenas tardes, Carlos. Pues sí, eso es lo que les estamos preguntando. ¿Con qué canción entrarías tú al escenario para celebrar que somos campeones del mundo? ¿Tu canción favorita, la que crees que más te representa o esa que pondría a todo el mundo a bailar enseguida? Mándanos tu mensaje de voz al 607 15 06 02. Deportes en la tarde. COPE. Estar informado. Y en los deportes estamos muy pendientes del futuro de algunos de nuestros campeones del mundo. Daniel Asenjo. ¿Qué tal, Carlos? Buenas tardes. Con la estrella ya en el pecho, son varios los jugadores de la selección que tienen ahora que resolver su futuro. Pero antes de hablar de esos campeones del mundo, en Barcelona hay dos nombres propios que resaltan por encima de otros. El primero, Víctor Navarro, es el de Karim Adeyemi. Hoy se debería hacer oficial su fichaje, que firma por 5 temporadas con el FC Barcelona. Lleva 6 días viviendo en un hotel cercano al Camp Nou esperando esta oficialidad. Mientras acude a la ciudad deportiva, se entrena al margen de sus compañeros, no lo puede hacer con ellos todavía. Se hace fotografías también con los aficionados culés que le piden al salir de las instalaciones del Barça, y el lunes estará en esa pretemporada en Inglaterra del FC Barcelona. Se espera que mañana sea su presentación oficial. El otro sigue siendo el de Julián Álvarez, el argentino. Joan Laporta, el presidente del Barça, decía esto hace una semana con Juanma Castaño desde Nueva York. Lo que no vamos a estar es bailando la música de nadie. Vamos a marcar nosotros el ritmo. Hemos hecho una oferta. Esa oferta no es sine die, exacto, no es ilimitada. Y en su momento pues diremos hasta cuándo mantenemos vigente la oferta. Creo que es un grandísimo jugador y bueno, mantenemos la oferta a pesar de que es una oferta, ya te digo, de una cuantía muy importante, pero bueno, no será ilimitada. José Luis Gil, ¿mantiene el Barça su postura con Julián y el Atlético de Madrid? No se ha movido un milímetro y como si fuera una partida de póker espera el fold del Atlético de Madrid. Planteó su oferta de 100 millones por el delantero y le dejó claro al Atlético que de ahí no se iba a mover y que la oferta tenía fecha de caducidad. Y es que en el Barça confían porque creen que la voluntad del jugador será determinante para inclinar la balanza al Camp Nou y que Julián vista de azulgrana la próxima temporada. Tampoco se mueve de su postura el Atlético de Madrid, Juan Moreno. La respuesta del club es clara. Quieren seguir contando con Julián Álvarez. Con estas palabras lo afirmó rotundamente Gil Marín en una entrevista que el Atleti subió a sus redes sociales, dejando clara la postura y la voluntad del club acerca del jugador argentino. Gil Marín también respondió a Joan Laporta, presidente del FC Barcelona, sobre la oferta que hizo el club blaugrana. Recientemente escuché unas declaraciones del presidente donde decía que la oferta que había hecho al Atlético de Madrid no era infinita y la única respuesta posible es que nuestra respuesta sí que es infinita. No queremos transferirlo, no aceptamos la oferta de 100 millones de euros ni aceptaremos una de 150 ni una de 200. Y el protagonista, el jugador, ¿dónde está el argentino Alex Salguero? Hasta el 10 de agosto. Ese día tendrá que reincorporarse, al igual que el resto de finalistas, a la pretemporada del Atlético de Madrid. Ya dejó claro al club en el Mundial que no quiere seguir de rojiblanco, aunque desde que se pronunció al respecto no ha vuelto a abrir la boca sobre su futuro. No se sabe si, aprovechando estos días de asueto, romperá ese silencio para meter más presión al Atlético, como ya hizo el 22 de junio después de la Argentina-Austria. Creo que no es momento para hablar de esto, pero tampoco puedo esconderme ni hacerme el otro. La verdad trato de ser una persona honesta y yo hablé con la gente del club, con los que tenía que hablar, y creo que lo mejor para todos es una transferencia y quiero cumplir mi sueño. Uno de los campeones del mundo con su futuro en el aire es Ferran Torres, Marina Herrero. En los próximos días va a haber una reunión entre los agentes de Ferran Torres y el Barça en que se terminará de decidir el futuro del jugador. Recordemos que termina contrato en 2027 y ya hay equipos interesados, entre ellos el PSG. A Ferran le ha dolido mucho que el Barça esté buscando otro delantero, pero el club quiere que se quede. Son conscientes que se ha revalorizado después del Mundial y quieren proponerle una subida de sueldo, pero sin perjudicar el límite salarial. Lo que no quiere el Barça es que Ferran juegue esta temporada con su futuro en el aire y si no hay renovación se le buscará salida este mismo verano. Un Barça, Uri Ruiz, que ha puesto sus ojos en Laporte. Sí, lo que se sabe por ahora es que el jugador gusta al Barcelona y que ha sido ofrecido al club. Su cláusula no es muy elevada, estamos hablando de menos de 15 millones y desde el Barça no se considera una cifra demasiado elevada. A Laporte le atrae la idea de unirse al conjunto azulgrana, aunque en él pesa que no quiere salir mal del Athletic Club. Es una operación que de realizarse se demorará. Y José Ángel Peña, ¿qué se dice en Bilbao de todo este ruido?
Mira, pues como diría Heynckes, a esto hay que darle la misma importancia que a un accidente de bicicleta sin heridos en Pekín, o sea, entre poco y ninguna. Da la sensación de que en Barcelona hay quien se ha quedado atrapado en el día de la marmota y tras lo sucedido con Nico Williams los 2 veranos anteriores, en Bilbao nadie se plantea otra cosa que no sea la continuidad de Laporte en el Athletic. Y en el Real Madrid empieza a sonar, y lo hace con fuerza Arantxa Rodríguez, el nombre de Rodri. Y vamos a hablar mucho, Dani, hasta el 31 de agosto sobre Rodri, sobre la posibilidad de que acabe jugando en el Real Madrid. Como tú decías, queda mucho mercado por delante y aunque el conjunto blanco se ha tomado un respiro en las contrataciones, el mercado no está ni mucho menos cerrado. Nadie va a descubrir ahora a Rodri, que tiene valedores en el Real Madrid y que encajaría perfectamente en la idea de Mourinho. Ahora mismo no hay conversaciones en curso, ni con el City ni con el representante del futbolista, pero queda mucho por delante y hay que estar pendientes sobre todo de los movimientos de salida que podrían dar lugar a esta llegada. ¿Y qué va a hacer Rodri después de ser campeón del mundo, Juanjo Morate? El mejor jugador del Mundial se encuentra descansando. Ahora mismo está de vacaciones postmundial y quiere evitar pensar sobre su futuro. Si no pasa nada, volverá a la dinámica de trabajo del Manchester City bajo las órdenes de Enzo Maresca, club con el que tiene contrato hasta 2027. Eso sí, decide que su futuro siga siendo Citizen. El propio Rodri no ha confirmado en ningún momento su estancia en Manchester y no será porque el mediocentro madrileño no tenga pretendientes. Esto decía Rodri sobre la posibilidad de volver a jugar en España. Me gustaría volver, sí, evidentemente. O sea, ha habido muchos jugadores que han hecho ese camino, ¿no? Y sobre todo, no directamente, sino con el tiempo. O sea, para mí no puedes renunciar a los mejores clubes del mundo. Hay más noticias en el fútbol español. Deportes en la tarde. COPE. Estar informado. ¿Qué? ¿Me quedo tirada y tardas en venir a por mí? Pues ¿sabes qué? Yo me voy a la Mutua. Vente a la Mutua y además de una gran asistencia en carretera, te bajamos el precio de tus seguros, sea cual sea. Llama al 91 555 5555. ¿Qué? Vente a la Mutua. Condiciones en Mutua.es. En Alquiler Seguro queremos hablarte claro. Si eres propietario y te inquietan los continuos cambios normativos que provocan inseguridad jurídica, no estás solo. En Alquiler Seguro no solo te garantizamos el cobro el día 5 de cada mes, también te acompañamos y asesoramos jurídicamente. Rompe el miedo al alquiler. Entra en alquilerseguro.es. Dejamos el mercado al margen, hablamos ahora de lo deportivo. En Barcelona, Víctor Navarro, doble sesión hoy con 2 jugadores al margen. Araujo y Valde, el uruguayo, primera semana de trabajo tras el Mundial en la que no debutó por lesión y que empieza haciendo apartes. Alejandro Valde se le cuida con planes específicos. Por la tarde, segundo entrenamiento del día. El lunes se incorpora Rafinha. El nombre del día en el Real Madrid es el de Fede Valverde, Arantxa Rodríguez. Que hoy ha vuelto a los entrenamientos justo el día en que cumple 28 años. El capitán blanco ha pasado pruebas médicas y enseguida se ha unido al trabajo con el resto de sus compañeros a las órdenes de Mourinho. Después de 2 días de doble sesión, el técnico blanco ha dado un respiro esta tarde a sus futbolistas que mañana seguirán preparando el primer test de temporada ante el Alcorcón en Valdebebas del próximo viernes. Fede Valverde, el capitán blanco, ha elogiado a Mourinho en Real Madrid Televisión. Deseando poder aprender de él, intentar escuchar cada consejo que me brinde, sacarle el mayor fruto posible a cada segundo, minuto, entrenamiento que me toque compartir con él y con su cuerpo técnico. Voy a intentar aprender, a crecer como persona, como futbolista. Creo que él es una persona especial para que yo pueda sacarle muchas cosas y aprender. Y bueno, y ojalá sea la temporada linda. En el entrenamiento del Atlético de Madrid esta mañana ha habido un espectador de lujo, Juan Moreno. David Villa, el guaje, sentado con Mateu Alemán y Gustavo López, ha estado presente en el entrenamiento del que fue su equipo la temporada 2013-2014. Los del Cholo Simeone siguen ejercitándose en el Cerro del Espino con toda la plantilla disponible, a excepción de Thomas Lemar. El jugador francés, con una sobrecarga, se quedará toda la semana en el gimnasio haciendo trabajo específico. Y ahora los amistosos. Empezamos con el Betis, Isaac Escalera, que hoy juega el Trofeo Colombino. El Betis afronta esta tarde a las 8:30 su segundo amistoso de la pretemporada. Jugará el Trofeo Colombino ante el Recreativo de Huelva de Jesús Galván. Para este encuentro puede debutar Diego Conde como verdiblanco. El conjunto de Manuel Pellegrini buscará su 6ª carabela de plata. Se estrena esta pretemporada el Valencia de Corberán, Jaime March. El Valencia afronta esta tarde un derbi, un amistoso contra el Eldense, recién ascendido a Segunda División. Los de Carlos Corberán tendrán su primer test ante su afición en el Antonio Puchades de Paterna. Un partido que va a servir para ver los primeros minutos de los nuevos fichajes, Dieng, De Haas o Sato.
El técnico de Cheste no va a poder contar con Diego López, Copete, Alberto Marey y Sergi Canós por lesiones de larga duración. Y juega su tercer amistoso el Athletic Club, José Ángel Peña. Sí, de nuevo en Vizcaya y en este caso con el Sestao River de Segunda Federación como rival. El partido comenzará a las 7:30. Se prevé que jugadores como Galarreta, Prados o Vesga puedan tener minutos. Nos vamos a Sevilla porque Isaac Escalera, hay nuevo médico para el conjunto hispalense. En el Sevilla no funcionan ni los médicos. Tras 7 meses en el cargo, Antonio Tramullas deja de ser jefe de los servicios médicos del club. La entidad hispalense ha decidido prescindir de él y ya trabaja en firmar a uno nuevo con un nombre propio encima de la mesa, el granadino Rafael Segura, que hasta ahora era director médico del Real Madrid. Asuntos salidas en el Getafe, Gemma Santos. ¿Qué pasa con Juanmi? Bueno, esta pregunta que me formulas ahora mismo, Dani, se la hacen muchísimos aficionados azulones. Lo que pasa es que, atención a la noticia, Juanmi sigue en rehabilitación y fuentes del club nos dicen que no estará para jugar hasta noviembre o diciembre. Se operó del tendón rotuliano Juanmi el 18 de abril, se estimó que estuviera 5 meses de baja, o sea, hasta septiembre, pero a día de hoy, como te digo, sigue en recuperación y no se le espera hasta noviembre o diciembre. El equipo, por cierto, está ahora mismo en Tenerife, donde esta tarde disputa el trofeo Ciudad de Santa Cruz. Y de ayer destacamos la goleada del Español en su segundo amistoso, Jansenés. Segundo partido de pretemporada con victoria para el Español. El conjunto catalán se impuso por 4-0 al Po con goles de Bauza, Quique García, Cabrera y Marcos Fernández. Bauza, que ya vio portería ante Lolote, está siendo una de las sensaciones de la pretemporada y podría quedarse en la primera plantilla. Próximo partido, sábado a las 10:30 ante el Sabadell. Tenemos también un ojo puesto en segunda división. Marc entrena por dónde pasa el mercado. Pues tenemos uno de los bombazos del año en segunda con la venta de Samu Costal al Nasser por 22 millones. Según informa nuestro compañero de COPE Mallorca, Luis Ángel Trives, solo falta cerrar el salario del jugador. El Almería tiene el 20% de la plusvalía de la venta. Además, esta mañana el conjunto balear ha hecho oficial la llegada de Alex Salas en forma de cesión procedente del Lecce italiano. Por otro lado, el jugador del Sporting de Gijón, Jonathan Dubasín, ha pedido al club asturiano en un comunicado que le deje salir para poder jugar en primera división. Osasuna estaría muy interesado en el futbolista. Y en el mercado femenino, Alicia Rodríguez, la noticia es Misa. Sigue el goteo de salidas en nuestro fútbol femenino hacia ligas extranjeras. La última en poner rumbo a la Premier es la portera Misa Rodríguez, que jugará en el Manchester United tras anunciarse su marcha el pasado junio. Tampoco seguirá en España Alba Redondo. La delantera manchega deja el Real Madrid, siendo ya la 9ª salida del conjunto blanco esta temporada, y pone rumbo a la Serie A para fichar por la Juventus. 2 movimientos, por cierto, adelantados en COPE por Andrea Peláez. Suena ahora la sintonía de la selección para repasar las celebraciones de los campeones del mundo. Este es Mikel Merino en su ciudad, en Pamplona. ¡Viva San Fermín! ¡Viva! ¡Hola San Fermín! Merino en Pamplona, Gaby y Fabián en Los Palacios, Rubén Vasco. Los dos internacionales fueron homenajeados por sus vecinos en el ayuntamiento de la localidad sevillana y recibieron uno de los reconocimientos más tradicionales del municipio, su peso en tomates. En el acto también estuvo presente otro campeón del mundo, Jesús Navas. Por cierto, ya es oficial las fechas en las que la selección lucirá por primera vez en España las 2 estrellas, el 29 de septiembre en Sevilla y el 3 de octubre en Oviedo, en la ventana de la Liga de Naciones. Antes jugaremos contra Inglaterra. Y en el homenaje de ayer a Fabián y Gaby, el centrocampista del Barça aprovechó para quitar la importancia a la actitud de Leandro Paredes en la final del Mundial. Te digo la verdad, no creo que tengan que se suspendió. Entiendo que no sea buena imagen para los críos, para los niños, pero creo que también hay esa parte de fútbol que es un poco más violenta. Quizás lo más lógico para mí sería expulsarle en el partido y ya está, pero como te digo, al final creo que todo es fútbol y tiene que ser así siempre fútbol. Y de esa final también ha hablado el seleccionador de Argentina, Pablo García. El técnico argentino volvió a su pueblo natal ayer y allí fue recibido por los medios. Se vio un Scaloni muy emocionado al hablar sobre la responsabilidad del combinado nacional con el pueblo argentino, argumentando que se juega la alegría de ellos y por ello la derrota es mucho más dura. Aún así sacó pecho diciendo que el equipo lo había dado todo hasta el final y había que estar satisfecho. Sobre su futuro no se mojó y dijo que lo importante es la selección, no quien se haga cargo. Pero lo más destacado lo dejó al ser preguntado si el arbitraje contra España fue injusto o no. No, perdimos porque ellos fueron mejores, chicos, ¿no? Hay que reconocerlo, hay que reconocer que jugaron mejor. Nosotros seguramente llegamos justo, es la realidad, pero hay veces que está bueno reconocer y eso creo que nos va a hacer mejores, sin duda. Lo siguiente es el Tour de Francia. Deportes en la tarde. COPE, estar informado. Soy Marc Márquez y para proteger mi casa confío en Verisur.
Y es que con Verisur podrás irte muy tranquilo de vacaciones, porque además de proteger tu casa las 24 horas, con la app podrás conectarte a las cámaras y comprobar que todo está bien. Te avisamos si hay cortes de luz y si necesitas que alguien vaya en tu ausencia, podrás abrir tu puerta en remoto. Cuando cada segundo cuenta, no hay nada como ser el primero. Llama a Verisur al 900-666-777. Verisur. Atención a este temazo de Línea Directa, directo al número 1. ¡Valorado! Y tanto que valorado, porque nuestro seguro de moto es uno de los mejor valorados en España. El éxito está asegurado. Cámbiate y te mejoramos el precio de tu seguro directamente. Llama al 917-700-700 o entra en lineadirecta.com. Es la etapa 17 del Tour de Francia y la situación de carrera la tiene Eri Frade. El perfil de hoy albergaba una duda, saber si los equipos de los sprinters que aguantasen un arranque de locos iban a querer controlar luego para una llegada masiva o si se iba a desarrollar para que todo se resolviera con una fuga, y la verdad que a estas alturas la duda sigue ahí. A falta de 97 kilómetros para meta, hay un grupo de 16 en el que va el Movistar Pablo Castrillo, que tiene solo 51 segundos de ventaja sobre el pelotón del líder Tadej Pogačar, y el resto de favoritos pasó un momento de apuro Isaac del Toro, y yo te diría que le han podido perdonar la vida. En la meta, en Boirón, está como siempre Quique Iglesias. El indulto a Del Toro sí va a pasar factura y sobre todo va a tener consecuencias en la línea de meta. Mañana de reflexión en el Lidl Trek, aunque el último tramo de la crono de ayer hace albergar alguna esperanza en un Juan Ayuso que pasa página, aunque reconoce, como lo hizo ayer, que si fallas 2 días es imposible ir al podio en París. No he visto aún la diferencia, me imagino que es bastante, pero bueno, al final para estar en el podio no se puede fallar y ha fallado 2 días, entonces es difícil, pero bueno, quedan 2 días muy duros que intentaremos darle la vuelta. En baloncesto, Andrés Martín, tenemos lista de España para los partidos de clasificación. Junto a la presidenta de la Federación Española de Baloncesto, Elisa Aguilar, Chus Mateo ha dado a conocer la lista de convocados para los 2 partidos de clasificación para este próximo Mundial 2027 de Qatar. La convocatoria cuenta con 5 jugadores de la NBA, de los que 2 podrían debutar en esta ventana, los jovencísimos Adaimara y Baba Miller. La vuelta de Juancho Hernán Gómez también ha sido noticia, ya que se perdió la anterior convocatoria por unas molestias físicas. Chus Mateo ha aprovechado para felicitar a Luis de la Fuente por el Mundial y que admira su idea del grupo y priorizar el sentimiento de la familia por encima de todo. La selección jugará contra Portugal el 28 de agosto en Zaragoza y frente a Grecia el 31 en Atenas. El que ya tiene entrenador es el Barça, José Luis Gil. Oficial desde hoy, ya se sabía, Alexander Sekulic será el ocupante del banquillo del Palau Blaugrana. Seleccionador de su país, Eslovenia, firma hasta 2028 después de su última experiencia en Dubái a nivel de club. Punto final, por tanto, al culebrón que empezó cuando Xavi Pascual anunció su salida del Barça precisamente a Dubái. Tenis, Ángel García, ¿va a estar Carlos Alcaraz en el US Open? Bueno, de momento está apuntado al torneo, lo mismo que con Cincinnati, aunque todo va a depender, como venimos contando, de cuando ahora empiece a acelerar con los entrenamientos, a meterle más tensión a esa muñeca derecha y a ver qué responde. Pero de momento, buena noticia, apuntado en Cincinnati y en el US Open, donde defiende título. Y por cierto, pendientes también de Hamburgo, donde está jugando Paula Badosa ante la polaca Kawa. De momento, 3 iguales, primer set. En Fórmula 1 llegan las mejoras para Fernando Alonso en el Gran Premio de Hungría, Carlos Miguel. El Mundial 2026 empieza para Fernando Alonso de verdad en Hungría, con profundos cambios en su Aston Martin, que consideran el equipo que les puede permitir competir al menos dentro de la parrilla, algo que no estaban haciendo. Eso sí, no dan posiciones, y entrar en Q2 y meterse en el top 16 estaría bastante bien viniendo de donde vienen. Cambios profundos que incluyen el aligeramiento del monoplaza y un kit aerodinámico nuevo completo. Seguimos hablando de Fórmula 1 porque Miguel Martínez, el director de Mad Ring, ha explicado el impacto del Gran Premio. Y a menos de 2 meses de que se apague el semáforo en IFEMA, el director del Gran Premio de España, Luis García Abad, ha sido protagonista en los desayunos deportivos de Europa Press esta mañana. La ponencia se ha dirigido en su totalidad hacia el proyecto Madrid y las buenas sensaciones que transmite el trazado de cara a los pilotos y sobre todo a los aficionados a la Fórmula 1. Y en waterpolo, ¿cómo le ha ido a las chicas de España en la superfinal de la Copa del Mundo, Pablo Fernández? Bueno, pues España ya está en semifinales de la superfinal de la Copa del Mundo de waterpolo. La selección ganó 8-7 a Hungría en un partido muy igualado y decidido en el último minuto. Un paso más hacia el único título que le falta a España en su palmarés.
Siempre dando alegrías la selección española de waterpolo. Hasta aquí, Carlos, la actualidad en el mundo del deporte. Gracias, compañeros. Continúas en la tarde de COPE. Pilar García Muñiz. La tarde. Deportes en la tarde. COPE. Estar informado. Son las 3:26, una hora menos en Canarias. Esto es Deportes COPE y ahora lo que toca es saludar a Pedrita, que ya saben que está con nosotros un verano más. Hola, Pedrita, ¿qué tal? ¿Cómo va este miércoles? Hola, Dani, ¿qué tal? Yo he estado en la playa esta mañana y ahora después de hablar contigo me iré otra vez, jajajaja. Bueno, te acordarás del jugador que ha estado en el Mundial y que tuvo su momento estelar contra una selección importante. No me acordaré, porque entre la piscina ayer y hoy la playa y tu risa, que no me puedo hacer más gracia, la verdad que se me ha olvidado el jugador que estábamos buscando, pero bueno, dame otra pista, a ver si voy atinando un poco. La pista de hoy es la siguiente. Este jugador se cambió de club pocos días antes de que empezase el Mundial. Anda, mira, o sea, que fichó por otro equipo antes de que empezara el Mundial. Bueno, yo no tengo ni idea, espero que nuestros oyentes estén un poquito más acertados, porque yo estoy un poco perdido. Así que nada, Pedrita, a ver si mañana me acotas un poco y soy capaz de acertar. Mañana hablamos. Bueno, Dani, estamos más cerca de saber el nombre del jugador. Me vuelvo a la playa, que seguro que me está dando más el sol a mí que a ti, jajajajaja. Sí, la verdad es que sí. Aquí estamos en los estudios centrales de la cadena COPE y de momento poco sol, pero ya disfrutaremos de él, ¿eh? Que todo llega, Pedrita, todo llega. Muchas gracias, Pedrita. Ahora escuchamos de lo que se hablaba anoche en el partidazo de COPE con Luis Munilla, entre otras cosas. Sí, no se asusten, la pelea por el Balón de Oro. ¿Y vosotros a quién le dabais el Balón de Oro? A ver. Yo se lo daba a Kane. Puedes argumentar, ¿eh? No, espera, es que... tú a Kane, venga, tú a Kane. Tú, Nacho, ¿a quién se lo dabas? Es que yo me estaba poniendo a pensar, el único tío que ha ganado el Mundial y la Champions. Y la Champions es Fabián. Es español, es Fabián, se hizo con la titularidad, con el Mundial ya empezado precisamente por su nivel, sacó a Pedri nada menos de la titularidad y ha ganado los dos grandes títulos de la temporada. Es que claro, yo como se me escapa la manera en la que toma las decisiones la gente que vota para el Balón de Oro, porque yo no entiendo nada. Por ejemplo, el reglamento dice que tienes que votar al rendimiento individual de la temporada, al rendimiento colectivo, lo que hayas logrado con tu equipo, y luego a tu imagen, tu fair play y la imagen pública que tienes. Pues yo por ejemplo, yo en el 23 pensaba que Rodri era el que se lo tenía que llevar, que además marcó el gol que le dio la Champions al City, que lo ganó todo con el City, y ganaron por la mínima. En clara pelea con Vinicius. Se lo dieron a Messi. No, ese año se lo dieron a Messi, que no había ganado, que yo creo que ganó la Copa América, me parece, al final y tal, en el 23. En el 24, que se lo merecía claramente Vinicius, se lo dieron a Rodri porque se lo habían birlado el año anterior de manera lamentable. Y este año, pues ¿qué quieres que te diga? No sé a quién se lo van a dar. Pero vamos, a Fabián, por ser español y por haber ganado. Tú se lo das a Fabián, vale. Siro, ¿a quién se lo da? Yo a Rodri. Creo que España ha sido campeona porque Rodri ha aparecido y ha vuelto a ser el de hace 3 años y hace 4 años. O sea, yo se lo daría a Rodri porque el Mundial para mí es lo que marca. Y por encima de que en el City, bueno, pues han ganado 2 trofeos menores, es que el recital que ha dado en los 4 últimos partidos Rodri, es que es el mejor jugador de Europa. O sea, es que yo no tengo dudas. ¿Y tú, Gato? Y al rebufo del partidazo de COPE, en la encuesta de @DeportesCope, Alicia Rodríguez, preguntamos también por la pelea por el Balón de Oro. Eso es, Dani. Hoy hemos preguntado, en 2010 España ganó el Mundial, pero el Balón de Oro fue para Messi, con Iniesta segundo y Xavi tercero. Y en 2026 España ha vuelto a ganar el Mundial y hemos preguntado que para quién debería ser el Balón de Oro. A ver, dime tú, Lamine, ¿Messi o Rodri? Yo creo que es de ley que lo gane un español y de los 3 que me dices, se lo daría a Rodri.
Yo también, y el 70% ha dicho que Rodri ganaría. Pues mira, estamos de acuerdo con los oyentes, ¿eh, Alicia? Eso es. Gracias, Alicia. Sigue Deportes COPE, sigue la radio, que no se mueva nadie. La tarde. Pilar García Muñiz. COPE. Estar informado. Son las 3:30, 2:30 en Canarias y esto es la tarde de COPE. Imagina una isla tan pequeña que se puede recorrer de punta a punta en menos de un minuto. Una isla donde apenas hay espacio para caminar, donde las casas se apoyan unas sobre otras, los tejados de chapa se chocan, se tocan y los callejones son tan estrechos que dos personas apenas pueden cruzarse. Ahora imagina que ese pedazo de roca, perdido en mitad del lago más grande de África, allí viven más de 500 personas. Estamos hablando de Migingo, un islote situado en el lago Victoria, entre Uganda, Kenia y Tanzania. Hace apenas unas décadas era poco más de una roca habitada por aves y reptiles. Hoy es una de las zonas con mayor densidad de población del planeta. Las casas están completamente apiñadas y apenas hay espacio para moverse o para intentar desarrollar algún tipo de servicio básico. El estilo de vida allí es muy complicado, muy complejo, y mi pregunta es: ¿qué hacen tantas personas en un peñasco de roca en mitad del lago? Hasta aquí llegaron pescadores atraídos por la abundancia de peces y levantaron una ciudad improvisada sobre una superficie menor que la mitad de un campo de fútbol. Las viviendas se construyen unas encima de otras y apenas hay espacio para caminar. En esta isla ha estado nuestro colaborador Lethal Crisis, documentalista y viajero. Lethal, buenos días, buenas tardes. Muy buenas tardes. Hoy tenemos un gran reto porque la escena allí es tan distópica que sin ver una imagen va a costar que la gente se pueda hacer a la idea de lo extremo que es allí, ya solo estéticamente el lugar. Es que vamos a intentar describir el lugar porque es un islote muy pequeño, las casas parecen amontonadas, por lo que se ve en la vista aérea, casas encima, unas encima de otra, donde apenas hay calles, la sensación es de absoluta claustrofobia. Lethal, tú que has estado en algunos de los lugares más remotos y sorprendentes del planeta, ¿cómo descubres o cómo describes y sabes que existe Migingo? Pues en este caso yo había visto una foto en redes y claramente me llamó la atención un montón. Entonces investigué y vi, porque yo pensaba que era una isla en el mar, porque al final el lago Victoria es enorme. Las fotos que yo veía eran como el inmenso azul y yo daba por hecho que era en el mar, investigué un poco y vi que no, que era en el lago. Justo un par de meses más tarde yo iba a estar en Somalia y en Tanzania, estuve en ese viaje, creo, en los tres, y dije, vale, pues mira, entre medias voy allí. Está como a un par de horas en barco de la costa del lago, y es ahí como una triple frontera, está justo en los límites de Kenia, con Uganda y Tanzania. La imagen de este islote, como decimos, es tremenda, una acumulación caótica de casas de chapas metálicas, unas prácticamente encima de las otras. ¿Quién vive en esa isla? Imagino que la mayoría serán pescadores que usan este islote como base para faenar en el lago Victoria. Pescadores, sí, pescadores que en algunos casos sí que hay las familias enteras y las mujeres pues pueden trabajar en cosas más oscuras igualmente, pero a veces llevando una tiendita
para cocinar, el corte de pelo, el tal. Y los niños, cuando nacen allí, pues también te encuentras niños más pequeños, en la edad del colegio ya se van porque allí no hay, ¿no? Pero bueno, la mayoría, estos algunos casos, la mayoría son hombres, porque es el padre de familia que va allí para pescar. Es una zona de pesca muy buena y en la que se vive un poco al día, ¿no? Según lo que pescas, pues lo gastas o lo ahorras, te vas. Entonces la gente va allí, digamos, a hacer dinero con el tema de la pesca. Decías que no hay escuela y alguna tienda pequeña, pero carecerá de otros muchos servicios, me imagino. Sí, hay más prostíbulos que centros médicos, vaya. Vaya, letal. Migingo está situada en una zona que durante años generó tensiones entre Uganda y Kenia por el control de las aguas pesqueras. ¿De quién es realmente la isla? ¿Quién ejerce la autoridad? Mira, autoridades hay las dos. Está la autoridad de Kenia y la autoridad de Uganda. Geográficamente, la isla está en aguas de Kenia y aceptado por Uganda. El tema es que Uganda dijo, sí, vale, la isla es vuestra, pero las aguas mías. Entonces, también los pescadores que estaban ahí, además de la propia situación, a ver, las condiciones en la isla son las que son, pero aparte es un lago muy grande, que tú estás allí en barcas y literalmente da la sensación de que es el mar con olas y corrientes, viento. Es tan grande que es la sensación de navegar, es como si fuera el mar, no es un lago apacible, no, es como si estuvieras en el mar, ¿no? Y ya encima estás, ponte lejos de casa, viviendo en las casas de chapa en la isla, las embarcaciones y tormentas, tal, pues encima tienes las autoridades de un país como echándote encima porque este pescado es mío, aquí te echo de esta zona de pesca, se van a otra, había un poco así. Ahora, lo que yo me encontré, que esto fue en diciembre, lo que yo me encontré es que se había calmado un poco el tema y que ya no les tenían tanto encima. Una de las cosas que más llama la atención es el hacinamiento. Estamos acostumbrados a hablar de falta de vivienda en las grandes ciudades, pero esto ya es otra dimensión. Letal, ¿cómo son las casas? ¿Cuántas personas pueden llegar a vivir en una sola habitación? Sí, a ver, son casas de chapa, sobre todo sorprende en la estética, en esa vista de la isla y sobre todo desde fuera, desde enfrente, o yo que estaba con el dron, lo hacinado que está todo y el material que se usa, ¿no? Es como si fuera un caparazón de tortuga en mitad del agua, lleno de casas de chapa completamente hacinadas, que si tú lo ves desde lejos o desde el aire, ni siquiera se separan unas casas con otras, porque las calles son... vaya, que para que pase una persona, si viene gente de los dos lados, tienes que dejar que pase una persona para que vaya luego de la otra, ¿no? O sea, son tan estrechas que desde el aire ni siquiera puede verse esas calles. Entonces, es como si fuera una mole en chapa. Y allí, pues a ver, así que hay unos cuantos cientos de... Es muy difícil decir si 300 o si 500... porque mucha de la gente que va allí es de modo transitorio. Pero Letal, cerca hay islas mucho más grandes y mucho menos pobladas, donde se tiene que vivir, obviamente, con mucho menos agobio. ¿Por qué viven allí? Bueno, a ver, justo ahí en esa zona es un conjunto de 3 islitas en la que viven, es la más pequeña de las 3. En otra de ellas, ahora mismo no sé si hay algo, en la otra, que es la más grande, sí que está, por ejemplo, las autoridades de Kenia. Pero esa isla es como si fuera medio hueca por dentro, está llena de galerías y canales y tal, y hay muchas serpientes de la mamba negra. Entonces, lo que han hecho, por ejemplo, las autoridades que viven ahí es que han tapado con tierra todas las salidas de las cuevas estas para que las serpientes vayan hacia la otra cara de la isla. Y viven con atención de que cuando baja una salen por patas y se van corriendo de ahí, porque la mamba encima lo que tiene, aparte de que te mata, es que se mueve muy rápido. Son largas y se mueven muy rápido. Yo me las encontré un par de veces, no allí, pero las he visto en persona un par de veces. La mamba se mueve muy rápido. Entonces, una cosa es que las autoridades, es decir, que soldados había 3 o 4, se mantengan ahí teniendo cuidado de las serpientes y tal, pero no es un lugar para que haya 300 personas
porque acabaría mal. Entonces al final se tiene que quedar en la otra, que es mini isla, y de lagartos ahí, aves, pero no esa mamba que te pica y te mata, ¿no? En esa isla pasaste una jornada con los pescadores de Migingo y viviste la experiencia de faenar en el lago Victoria. Y ahora vamos a desayunar, esperando a que lleguen los pescadores y albergando, manteniendo fuerzas, porque esta tarde vamos a salir nosotros a pescar con ellos. Se adentran en el lago, en la parte del lago ugandesa, Tanzana, así que esta noche va a estar intensa. Lethal, hay una diferencia enorme entre contar la vida de los pescadores y vivirla. ¿Cómo fue pasar la noche en una de esas embarcaciones? Sí, a mí ya me conocéis, lo que me gusta es el vivirlo en mis carnes. Estuve dos o tres noches en la isla, y la dinámica, al menos esos días que yo estuve, es que hacía bueno en el día, y a medida que iba siendo ya el atardecer, el cielo se iba poniendo negro y había fuertes vientos y tal. La primera de estas nos tocó en la isla, la segunda nos tocó en la barca, porque claro, los pescadores lo que hacen es, el esquema del día es, van a pescar, salen como a las 3 de la tarde, a las 4 o 5 de la tarde están como a 1 horita, 2 horas, 3 de la isla, ¿no? Entonces, claro, las embarcaciones muy rústicas, un motor, también una mini vela, claro, con vientos y corrientes y tal, gente que además hay veces que ni nada, ¿no? Que ni sabe. Hay muchos que mueren, ya no solo en la isla, sino en el lago en general. Entonces, salen de la isla como a las 3 de la tarde para echar las redes a las 4 o 5, se duermen un rato y para las 3 de la mañana, aún sin luz del sol, empiezan a recoger las redes para que a las 10 de la mañana o algo así ya pueden estar casi en la isla, ¿no? Entonces llegan, venden los pescados, descansan un par de horitas y a las 3 vuelven con la embarcación para echar las redes. O sea, es un trabajo muy duro y por lo general, si no me equivoco, el esquema del mes era que trabajaban 10 días sí, 5 no, o algo así. Había muchos días que continuamente era volver, descansar el par de horas y salir. Oye, ¿y pescasteis mucho? Porque es una zona donde hay abundancia de peces. Pues no, la realidad es que sacaron como 3 peces, que me dolía ya de verlo, que dormí con ellos y decía, madre mía, o sea, lo que hemos hecho para sacar 2 malditos peces, que es la perca del Nilo. Con eso lo que sí es que vives al día, pero de todas formas eso fue en mi embarcación en sí, pero doy por hecho que otros tienen que conseguir más. Hay intermediarios que van a la isla, o sea, el comercio de pesca en la isla no es solo de los pueblos de esa zona, sino que viene gente de las ciudades para hacer como de intermediario, llegan, compran y se van. Entonces, en la ciudad, en Kenia, también se come el pescado que se pesca en esta isla. Entonces, en otros casos tienen que pillar más seguro, pero no es un fijo. Como todo en esta vida, en este tipo de vida, cuando vas a pescar o de caza, lo mismo un día te vuelves con las manos llenas, como que otro día con 2 peces, como que otro día con 0. Estamos hablando con el documentalista y colaborador de La Tarde de COPE, Lethal Crisis. Lethal, has recorrido algunos de los lugares más extremos del planeta. Cuando abandonaste Migingo y la viste desaparecer en el horizonte, ¿con qué sensación te marchaste? ¿La recuerdas como una historia de supervivencia, como una historia de desigualdad o como una demostración más de la capacidad humana para adaptarse a cualquier circunstancia? A ver, sin duda incluye esas 3. Aquí tienen algo de bueno en comparación con otras zonas en África y en el mundo que yo me he encontrado, donde yo he vivido en estos años, y es que al menos alimento no les falta. Pescado siempre tienen, ¿no? Pero claro, estos lugares donde se vive al día, con lo que generas, véase en lugares también de joyas, en las minas, el día que haces más, pues haces más, el día que haces menos, pues hacer menos, pero tú vives con efectivo de lo que haces al día, ¿no? Eso atrae mucho a consumos de alcohol, de prostitución.
el consumo de alcohol también a peleas. En la noche se escucha, está de repente la iglesia y al lado de la iglesia pues hay un bar. En la noche es la música bien alta toda la noche, bien alta. Entonces es esa dinámica de conseguir dinero, me juego la vida en la embarcación, pero cuando vuelvo con el efectivo en las manos me lo gasto en chicas, en alcohol, en tal, claro, me lo gasté todo. Tengo que salir de nuevo, jugarme la vida de nuevo en la embarcación, volver, tal. Yo no tuve ningún problema con nadie allí, aunque sí que hubo personas que no querían que se les filme la cara, pero sí que antes de entrar las autoridades de Kenia nos dijeron que cuidado, que la advertencia era que, claro, a este lugar podían llegar personas que están en busca y captura pues en su país, ¿no? Podían llegar desde Kenia, de Burundi, del Congo, desde Uganda, porque allí saben que hacen el dinero al día, ahí no va a faltar alcohol, agua, el pescado, pero que podían ser gente peligrosa, ¿no? Yo no es lo que me he encontrado luego allí, a mí yo todo el mundo que me encontré, yo no me sentí en peligro, digo, en ningún punto de ese viaje, pero sí que es cierto que da a mini sociedades muy curiosas, sí. Pues sí, la isla de Migingo es el lugar con mayor densidad de población de todo el planeta. Es una roca en mitad del lago más grande de África, el lago Victoria, y dentro de ese islote una microsociedad que está ahí no por elección, sino por necesidad. Lethal Crisis, muchas gracias por estar con nosotros y hasta el próximo viaje, compañero. Hasta el próximo, un abrazo. Otro para ti. Estamos en la era de lo digital. La tecnología ha ido cogiendo terreno en nuestro día a día, poquito a poco. Es difícil imaginarse ya, por ejemplo, saliendo de casa sin el teléfono móvil, ¿eh? En ese pequeño aparato llevamos gran parte de las herramientas que usamos en nuestra vida diaria. Incluso nos hemos acostumbrado a pagar con él. El café de media mañana, por ejemplo, pues de eso más o menos va el euro digital. Seguro que algo te suena porque en COPE hemos hablado más de una vez de esto de los euros digitales que cada vez están más cerca. El Banco Central Europeo está decidido a modernizar la divisa europea, a adaptarla a los nuevos tiempos. El objetivo es que antes de final de año esté armado el marco legal necesario para su funcionamiento. El Parlamento Europeo ya ha comenzado a negociar con el Consejo Europeo los detalles de ese texto y se quiere lanzar un proyecto piloto para la segunda mitad del año que viene, del año 2027. Marta Ruiz es la jefa de Economía de COPE. Marta, buenas tardes. ¿Qué tal, Carlos? Buenas tardes. Bueno, esto del euro digital ya va tomando forma, ya va apareciendo algo. Sí. Se ha pasado la fase de investigación y se comienza a concretar los detalles concretos que llevarán a su implantación. Sí, mira, fíjate, tanto es así, Carlos, que el Banco de España está buscando un nuevo equipo de ingenieros informáticos y arquitectos de sistemas para poder poner en marcha este proyecto. La idea es que ya podamos pagar con estos euros digitales en el 2029, que empiecen ya a estar en circulación para entonces. Antes, claro, hay que hacer un proyecto piloto, a ver cómo funciona, para el año que viene ese proyecto, para la segunda mitad del 27, y van a ser los trabajadores de los bancos centrales los primeros en pagar con estos euros digitales en bares y restaurantes durante un año. En nuestro país, lógicamente, los primeros pues van a ser los trabajadores del Banco de España, un grupo de ellos. Bueno, son los conejillos de India, ¿no? La avanzadilla del euro digital. Sí. Vale, Marta, estamos hablando de una moneda digital y a muchos oyentes puede que les venga a la cabeza pues las criptomonedas, ¿no? Sí. ¿Son lo mismo? No es lo mismo, Carlos. De hecho, no tienen nada que ver. Mira qué claro nos lo explica José Antonio Vega, profesor de Economía de Comillas y CADE.
Euro digital, dinero. La criptomoneda es un activo financiero. El euro digital no fluctúa de precio. Un euro vale un euro y siempre va a valer un euro. La criptomoneda, aquellos que lo conocen un poquito, lo que hace es minarlo. Y tiene un valor que depende del número de monedas que hay en circulación, del número de elementos que se han podido minar y al final lo que te encuentras es que tiene una fluctuación. O sea, el euro digital es dinero, ¿no? Tampoco estamos hablando de una stablecoin, que son esas monedas virtuales que son estables porque tienen un valor constante que está fijado pues con relación a una divisa tradicional. No, el euro digital es una alternativa al dinero en efectivo, pero es lo mismo, con el mismo respaldo por parte del Banco Central Europeo. Entonces, Marta, ¿en qué va a cambiar nuestra manera de pagar? Porque así a priori no parece que nos vaya a cambiar mucho la vida, ¿o sí? Bueno, no y sí. A ver, no cambia mucho lo que es ese acto físico, ¿no? de pagar de manera digital, porque ya lo estamos haciendo. Usamos el Bizum, el pago telemático, muchos llevamos ya la tarjeta del banco en nuestro monedero digital en el móvil, pagamos ya con este dispositivo, pero claro, cuando se ponga en circulación este euro digital, lo que vamos a hacer es llevar un monedero digital con esos euros emitidos por el Banco Central Europeo. Se habla de un tope de 3.000 euros por ciudadano y con ese monedero pues vamos a poder pagar en cualquier comercio europeo y hacer transferencias entre ciudadanos europeos en cualquier país, porque todos vamos a tener ese wallet, ese monedero digital. Entonces cambia un poquito la cosa. Efectivamente, sí, nos va a hacer más libres si viajamos por Europa. Cambia un poquito. Entonces, bueno, si no cambia tanto, ¿para qué se hace? Bueno, mira, nos explicaba de esta manera el profesor Vega de Comillas y CADE. Es más una cuestión del impacto que tiene a nivel global y el disponer sobre todo de una alternativa a los grandes operadores que ahora mismo están gestionando pues eso, aproximadamente el 65-70% del dinero que estamos pagando. A ver, lo que busca el Banco Central Europeo es reducir la dependencia que tenemos de infraestructuras de pago privadas de Estados Unidos, pues Visa, Mastercard, esos intermediarios, no tener esos intermediarios, tener un sistema propio de pago digital. Fíjate, Carlos, te voy a dar una cifra. Más de 2/3 de los pagos que se hacen con tarjeta de la zona euro se procesan con esos intermediarios internacionales, ¿no? Y en 13 de 20 países del euro dependen absolutamente de esos esquemas no europeos, ¿vale? Para poder realizar esos pagos digitales porque no tienen un sistema nacional propio. Así que se busca un poco eso, esa independencia, no tener poder hacer esos pagos digitales sin tener que recurrir obligatoriamente a esos intermediarios. Entiendo. ¿Y será obligatorio? No. Para los usuarios no, pero claro, comercios y entidades bancarias sí lo van a tener que ofrecer, ¿no? Ofrecernos esa posibilidad de abrirnos una cuenta de euros digitales, muy similar a las cuentas bancarias que tenemos ahora mismo, tradicionales, pero en este caso todas las operaciones habituales van a ser gratuitas, porque al final es un producto del Banco Central Europeo, es decir, la apertura de la cuenta, los pagos, las transferencias, y además lo vas a poder utilizar en cualquier comercio de la zona euro, sea físico o electrónico, es decir, tú podrás pagar con tus euros digitales sin tener conexión a internet. No tiene que ser obligatoriamente, porque son físicos, son euros que están ahí, que tú tienes, o sea, es un monedero con tus moneditas. Con tus moneditas. Pasa que no las puedes tener físicamente, pero sí que están ahí. Por tanto, no depende tampoco de una conexión a internet. Pero claro, muchos dirán, a ver, a mí esto no me cuadra nada. Si esto va a ser digital, entonces van a poder controlarme mucho más, van a saber a dónde, qué es lo que compro, qué consumo, a dónde voy, cómo me muevo. Mira, le hemos preguntado al profesor Vega y nos dice esto. En teoría, el Banco Central Europeo lo que nos dice es que no van a tener acceso al detalle de las compras de los ciudadanos y de manera adicional se están buscando medios o mecanismos de aumentar esta privacidad. Pero bueno, teniendo en cuenta que los importes van a ser pequeños y que no hay un gran peligro de esas transacciones pequeñas, pues deberíamos estar por el momento tranquilos. Bueno, o sea, en principio ni los gobiernos ni los bancos centrales sabrán a quién corresponden los distintos saldos, tampoco van a ver quién hay detrás de cada movimiento de estos fondos. Los únicos que van a tener esa información, pues las entidades bancarias, lógicamente, que son las que nos van a abrir esta cuenta de euros digitales. Y si usamos ese monedero offline, sin ningún tipo de conexión, al final solamente vamos a saber nosotros en qué hemos gastado esos euros, como cuando te sacas ahí el billete del cajero y vas y compras. 40 euros. Efectivamente, nadie sabe en qué te lo has gastado.
Bueno, la gran pregunta, la jefa de economía, Marta Ruiz, ¿tú te lo vas a hacer? Pues mira, yo que soy muy esa dejada, cuenta? yo que soy muy dejada para las cosas en general, soy muy poco perfil jefa de economía para estas cosas, pero oye, puede tener su punto, sobre todo a la hora de viajar por Europa, porque te quitas de historias, sabes que vas a poder pagar en cualquier sitio, al final son 3.000 euros pues que de máximo que puedes tener ahí, pues oye, puedes tener una cantidad y cuando te vas de viaje, en vez de pagar con tarjetas y movidas, en el caso de que, oye, tengas gastos o te cobren o lo que sea, pues con esto puedes tirar. Sí, un lío menos. Un lío menos, sí. Marta Ruiz, jefa de economía de COPE, gracias como siempre, compañera. Soy de aquellos que sueñan con la libertad. Este lunes Luis de la Fuente hizo su entrada triunfal en Cibeles con esta canción que estás escuchando, nada menos que para celebrar que España era campeona del mundo. Y así sonaba el seleccionador subido al escenario dándolo absolutamente todo. Y me gustan las gentes que son de verdad. Wow. El bohemio, poeta y ser... Hay alguna diferencia sí que hay con Julio Iglesias, todo hay que decirlo, pero eso sí, con esa sonrisa y esa emoción se le perdona absolutamente todo. Jara Muñoz, buenas tardes. Muy buenas tardes, Carlos. Pues sí, así sonaba el seleccionador el otro día subido al escenario en Cibeles con esa voz, pues de estar celebrando, la verdad. Claro, cuando a uno no le da vergüenza ya nada. Y eso es precisamente lo que le estamos preguntando a nuestros oyentes, Carlos. ¿Con qué canción habrías entrado tú al escenario para celebrar que somos campeones del mundo? Puede ser tu canción favorita, la que crees que más te representa, o esa que haría a todo el mundo ponerse a bailar contigo. Nos puedes mandar un mensaje en el 607 15 06 02. Bueno, cada jugador subió con su canción la que más le apetecía para celebrar. ¿Tenemos ya algún mensaje? Sí, mira, tenemos de un oyente bastante rockero, Carlos. A ver. Yo, como seguidor acérrimo del mayor grupo de rock and roll que ha existido y sigue existiendo, que son los AC/DC, en muchos campos se pone el Thunderstruck, pero yo me hubiera subido con el Me estremeciste toda la noche, que fue lo que hizo la selección española en el partido contra Argentina. Bueno, está bien. Está muy bien. Está muy bien. Nos podéis dejar vuestro mensaje en el 607, Carlos, perdóname, 15 06 02. Soñé que soñaba tu querer. La tarde. Pilar García Muñiz. COPE. Estar informado. El Tour de Francia ya está en marcha y la emoción no da tregua. Esto es ciclismo, cualquier cosa puede pasar. 3.333 kilómetros de pura adrenalina. Arriesgando, tumba abierta, ¿no? En COPE te lo contamos todo. 20 kilómetros meta. Con Quique Iglesias, Óscar Pereiro, Luis Pasamontes, Alberto Arauz, Joan Prats y Eric Frade. Buenas tardes, amantes del ciclismo. Cada día desde las 4 en COPE+, cope.es y en tu móvil. Y los fines de semana, cobertura especial en tiempo de juego. Línea de meta, Eric Frade. Hasta el 26 de julio, el Tour de Francia en COPE con Eric Frade. Tiri, tiri, tiri. Perdona que interrumpa toda la actualidad en COPE, pero es que tu salud no espera. Por eso el seguro de salud de Línea Directa te da acceso directo a los mejores médicos y hospitales con menos esperas. Directamente. Seguro de salud de Línea Directa, desde 19,90 € al mes y sin copagos. Llama al 917-700-700 o entra en lineadirecta.com. Ocasión Plus. Ojo, porque parece que lo ha visto claro. Entra rápidamente a Ocasión Plus. Ahí está. Atención, porque ve la oportunidad. Se abre paso, se acerca y coche seminuevo para casa con Ocasión Plus. Cuando se trata de coches seminuevos, yo voy a ganar. Yo voy a Ocasión Plus. Escuchas COPE. Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil. Descárgatela. Ay, creo que nos hemos perdido. ¡Sí!
¡Ay! Menos mal que he traído pistachos. Tu vida necesita Alesto. 250 gramos de pistachos a 2,75. Ahorras un 15%. No habitable en Canarias. Lidl, vale la pena. Diferencias entre hacer un arroz o un sabroz, versión radiofórmula. Un arroz. Cae varios puestos en nuestra lista. Un sabroz. Y nuestro número 1, el hitazo del momento, ¿eh? Si vas a hacer un arroz, elige Brillante Sabroz y hazte un auténtico experto en arroz porque queda siempre en su punto. ¿Vas a hacer un arroz o vas a hacer un sabroz? Vale, como empresa tengo que cumplir la nueva normativa de envases y para eso están los scrap. Me hago un Excel, los comparo, leo la letra pequeña, llamo a mi gestor de residuos, pido una reunión. Tranquila, yo entré en Genci.es, hice clic, clic, clic y ya estoy cumpliendo la ley. Y sin cambiar mi operativa ni la de mis clientes. Así, sin más. Claro, Genci se encarga de todo. Hazlo fácil, hazlo Genci y hazlo ya. ¿Qué? ¿Me quedo tirada y tardas en venir a por mí? Pues ¿sabes qué? Yo me voy a la Mutua. Vente a la Mutua y además de una gran asistencia en carretera, te bajamos el precio de tus seguros, sea cual sea. Llama al 91 555 5555. ¿Qué? Vente a la Mutua. Condiciones en Mutua.es. No sabemos cuál será la gran noticia del verano. Bueno, ¿dónde tenemos puesta hoy la mirada? Déjame que te hable de vivienda, ¿cómo no? Pero esta va a ser otra semana de alto voltaje, ya lo son todas. Pero sí, ¿dónde escucharla? Aquí estamos preparados, pero vaya que si estamos preparados. Este verano no te lo pierdas. Sigue conectado a COPE.